Hola, buenas tardes. Le damos la bienvenida a una gran profesora, filósofa, amiga, Claudia D'Amico, en este entorno de las entrevistas para el grupo GIEM Filosofía de la Universidad de Mar del Plata. Hola Claudia, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? Hola Susana, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Al contrario, gracias a vos por aceptar. Y bueno, nos gustaría que nos cuentes un poco tu trayectoria académica, lo que quieras contarnos. Bueno, em, creo que elegir esta profesión tiene a veces caminos extraños que nos conducen hasta ella. En mi caso particular, eh, nací en una casa que tenía muchos libros de filosofía en la biblioteca. Mi padre era odontólogo, pero súper aficionado a la filosofía, un filósofo amateur, y de hecho tanto mi hermano como yo estudiamos la carrera de filosofía. Es decir, que las instalaciones del consultorio odontológico tuvieron que ser vendidas porque ninguno de los dos siguió esa profesión y sin embargo los dos nos dedicamos a la filosofía. Eh, de hecho, bueno, en este momento estoy en mi oficina de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, donde soy secretaria de posgrado en este momento, y tengo detrás de mí un cuadro que es de Chirico, un pintor italiano, que hace en este periodo una pintura que se llama Metafísica, y mi padre había pintado ese cuadro. Esta es una reproducción del original, pero mi padre lo pintó al óleo. Ese cuadrito pintado está en casa. Y después supe que esa niña que está en el cuadro y que se dirige hacia eso que es como una especie de misterio, para mi padre era yo. Y fue como una especie de destino, y digo por qué, vos conocés mi trabajo, Susana, y sabés que me dedico a la tradición platónica y neoplatónica medieval, que tiene como una especie de núcleo, que es el misterio, y que es la vía negativa, cómo hablar de aquello que no se puede hablar, de lo absoluto, cómo tratar de inventar un lenguaje de lo absoluto. Entonces, fue casi como sin saberlo. Después, yo me enteré después de muchos años que mi padre había pintado ese cuadro y que había pensado que esa niña que se dirigía al misterio era yo, pero este, fue como una especie eh, de guía sin saberlo, ¿no? Porque cuando ingresé a la carrera de filosofía, bueno, uno no sabe muy bien por qué ingresa, creo, por lo menos esa fue mi experiencia. Quería estudiar filosofía, no sabía muy bien lo que era. No sé si lo sé ahora todavía. Y cuando ves el elenco de filósofos y doctrinas de la historia de la filosofía, ya desde el inicio uno va teniendo ciertas inclinaciones hacia unos filósofos más que hacia otros. Y los filósofos que voy a llamar esta es una clasificación que le robo a Humberto Eco, que tiene un articulito chiquito, maravilloso, que se llama La línea y el laberinto. Sí. Y él dice que hay filósofos que son de la línea y otros que son laberínticos. Y a mí siempre me llamaron la atención los laberínticos, Exacto. más que los de la línea. ¿Y cuáles son los de la línea? Bueno, un poco los ligados a la lógica, a la analítica, eh, ¿no? Lo que derivó después en la filosofía analítica contemporánea, que nunca me llamaron demasiado la atención. Más bien
tendía a que me gustaran los otros, los que son un poquito más extraños, donde los límites entre la filosofía, la teología, la literatura no son tan claros. Sí, Y bueno, será por eso que me dediqué a la filosofía medieval. sí. Eh, y bueno, y dentro de la filosofía medieval no me dediqué a la escolástica, No, sino yo más bien tampoco. a la tradición platónica y neoplatónica, ¿no? Entonces, tiene que ver un poco también eh, al modo en que uno concibe la filosofía. Y los que nos dedicamos a la filosofía clásica en particular, vos lo sabés muy bien, sabemos que hay toda una consideración de la filosofía como modo de vida, como dice Pierre Hadot. Eh, los, los antiguos, incluso los tardoantiguos y los medievales, hasta que se profesionalizaron, concebían la filosofía como un modo de vida. O sea, y si se hacía una doctrina, era para, de alguna manera, fundamentar el modo de vida, no a la Ujú. inversa. No está primero la doctrina y luego el modo de vida, sino que el modo de vida orientaba la exposición doctrinal, ¿no? Entonces, un Sí. poco creo que orienté mi carrera, que ya tiene casi 40 años, desde que ingresé a la facultad hasta ahora, un poco en ese sentido, en esa consideración de la filosofía y de los filósofos, más que en el sentido de la filosofía como el saber sin supuestos o el, el estricto régimen argumental de las doctrinas, digamos, para decirlo brevemente, para mí la filosofía es algo más que una serie de argumentos concatenados. Creo Eso que es te algo. quería preguntar, eso, ¿qué es para vos la filosofía? ¿Cómo la vivís como modo de vida? Sí, bueno, no quiero decir que, a ver, cuando nos profesionalizamos, si nosotros somos profesionales de esto, porque damos clase, investigamos, o sea, y esa profesión tiene reglas que seguir. Presentar un paper y que te lo acepten tiene reglas y tenemos que, bueno, lo sabes muy bien, mirar las ediciones críticas y poner el pie de página. Y bueno, todo eso parece diluir un poco la idea de una filosofía como modo de vida. Hoy podemos perfectamente disociar aquello que guía nuestra conducta de aquello que pensamos y escribimos, Sí, cosa que no era habitual en el mundo clásico. O sea, no, eh, entonces recuperar un poco esa unidad. eh, sí. Considero que es la tarea de quienes nos dedicamos a la filosofía. Por eso no me animo tanto a decir soy filósofa, pero bueno, soy una profesional de la filosofía que intenta que no esté tan disociado su modo de vida con su quehacer filosófico. ¿Mm? Sí, Eh, sí, no, no, seguí, seguí. No, te decía así en el sentido de que nos cuesta a veces vernos como filósofas o filósofos, ¿no? En el caso de los varones, pero y es cierto que no sé si todas las personas alcanzan ese grado, pero me parece que sí se da en ciertas personas cuando hay una actitud muy crítica, ¿no? De duda sobre lo que estamos leyendo, que no creemos ciegamente en lo que se nos dice, sino que hay una búsqueda continua
para, tal vez lo infructuoso de lo que hablabas antes tiene que ver con esto, que no llegamos a la verdad, sino a una interpretación, a una perspectiva. Y en ese sentido de búsqueda, tal vez ahí sí somos filósofas, ¿no? En ese Sí, sentido. es verdad, como que somos buscadores, buscadores Exacto. de, sí, de una... Nicolás de Cusa, que es un filósofo al que le he dedicado casi toda la vida, tiene una hermosa imagen en una de sus últimas obras, que se llama La Casa de la Sabiduría, La Caza de la Sabiduría, con Z, y él dice que todos los Claro. filósofos somos cazadores de una presa difícil de alcanzar, que es la sabiduría. Y Exacto. entonces, que todos los filósofos van tras esa presa y ninguno la alcanza totalmente, Exacto. pero todos y cada uno de ellos han dicho algo que nos da una perspectiva acerca de eso, que contribuye, digamos, a construir una verdad que en sí misma es inalcanzable, en sí misma y totalmente. Yo Exacto. no sé si vale la pena en épocas de fake news y Sí, de ese tipo de cosas seguir hablando de la verdad, yo creo que sí, yo también. de la sabiduría, de la verdad, parecen cosas del pasado, pero creo que vale la pena volver a hablar de eso, sin rasgos de consideración de una verdad absoluta, por supuesto que Exacto. no, ¿no? Sí, pero sí considerando que hay construcciones que están más cerca de lo que los hechos son y otras que están más lejos o directamente los desfiguran o los Exacto. desfiguran de un modo deliberado para manipular, bueno, todo esto que ya sabemos. Y Sí. sentirnos buscadores y tener siempre una mirada crítica sobre la realidad, bueno, nos hace un poco filósofos, tenés razón. No debemos temer llamarnos así. Sí, y me interesa esto que estabas diciendo acerca de esta búsqueda, esta caza de esas verdades, porque yo estoy ya hace un tiempito estoy escribiendo sobre la posverdad aplicada al medioevo. Y entonces algo que parece totalmente anacrónico, pero que tiene que ver con algo sobre lo que, por ejemplo, vos nombrabas a Nicolás de Cusa o Giordano Bruno, yo agregaría a Rosvita o a Hildegarda misma que hemos compartido recién un espacio, Otro, mi querido Otro, dudaban, ¿no? De esas verdades impuestas. Y entonces ahí aparece esta búsqueda de otro discurso, ¿no? Que es una búsqueda filosófica dentro de estas teorizaciones y también dogmatismos con los que se suele criticar o prejuzgar a la Edad Media. Sin embargo, en esas búsquedas y esas dudas, hay una crítica a esos intentos de imposición de una verdad que podía ser dudosa. Sí, Como, claro, sí, claro. Yo, a ver, me parece que lo más sabio que nos han legado algunos autores del medioevo es la convicción de que la verdad es inalcanzable. No que no existe, sino que es exacto, inalcanzable. exacto, Entonces, en esa convicción, la búsqueda no cesa. Y en la búsqueda hay construcciones, siempre diferentes, que de alguna manera nos van acercando, pero no llegamos nunca. ujú, Eh, y entonces se da algo que es también que tiene que ver con la filosofía como modo de vida y que sostuvieron muchas escuelas
helenísticas, por ejemplo, de pensar que la felicidad o el gozo no está en el encuentro de la verdad, sino en la búsqueda. Exacto. Entonces, que en la misma búsqueda como motor de vida, hay un gozo, que es el gozo del deseo, que Sí, no es otra cosa que eso, el deseo como sí, motor, sí, porque la búsqueda no es otra cosa que eso, que deseo. sí, Entonces, bueno, creo que eso es un gran legado de algunos autores medievales, al contrario de lo que se piensa, como decís, que todos estaban segurísimos de una verdad absoluta y que todos pensaban igual y decían lo mismo, este, como decimos a veces en las clases, y todos parten del mismo texto y creen en la Biblia, dicen los estudiantes. Bueno, pero lo que yo suelo decir, la Biblia se dice de muchas maneras, está porque hay una totalmente de letra acuerdo. ahí que es interpretada de tantas maneras cuantos Sí, intérpretes hubo. Y, y, exacto, y ese es como el gran desafío, porque todos los seres humanos somos como lectores e intérpretes no solo de una letra que fue dada, en el caso de los medievales, esa letra dada que es el texto sagrado, sino intérpretes del mundo. O sea, sí, todos somos hermeneutas y, todos. eh, y interpretamos. Y bueno, desde nuestro propio horizonte de lectura, ¿no? De este mundo que tenemos adelante. Sí, y un aparente, entre comillas, dicho esto, ¿no? Texto sagrado, todo lo que dio, todo lo que dio para decir, porque todas las imbricaciones con o sea, la llegada de los judíos de la diáspora a la zona helenizada, ahí ya hubo conjunciones con el texto que nosotros conocemos hoy como Septuaginta, que Mahoma fuera criado por una mujer cristiana y que de ahí surgiera el Corán, los textos sagrados de otras tradiciones que también tuvieron conjunción y modificaron esos textos, y que a veces eso no sé, no todas las personas lo tienen muy en claro, ¿no? Y a veces eh, también eso genera ese prejuicio hacia el pensamiento medieval, cuando no se tiene en claro esto y que el medioevo no fue solo cristiano, ¿no? También fue gentil, además de musulmán y judío, y había todo ese intercambio y ese diálogo. Y Completamente, es como, en vez de ser algo que encorseta el pensamiento, tener ese texto ahí, esa letra, sea la de la Torá o la de la Biblia cristiana o la del Corán, lejos de encorsetar, fue una especie de pretexto en el sentido de sí, un texto que da que pensar. Entonces es en ese sentido todo lo contrario, porque es un texto que se abre a tantas interpretaciones posibles, que eh, ha dado una variedad de pensamiento inusitada. Entonces, bueno, para nosotros es algo habitual porque nos dedicamos al medioevo hace mucho tiempo, pero quien no se acerca a la filosofía en la Edad Media piensa que es monocorde o que todos pensaron lo mismo, y bueno, sabemos que la riqueza es casi infinita, que no se termina, siempre hay una interpretación posible más. sí. Por eso lo rico de marcar esa diferencia, y sigo mirando el cuadro por el comentario que hiciste, la pintura. Y entonces pensaba en este ir hacia el misterio, cosa que, bueno, a mí vos sabés que me encanta siempre meterme en algún subterfugio. ¿Y cómo ves? ¿Ves que hay ese interés de ir hacia el misterio o que hay una búsqueda de la respuesta? ¿Se entiende la Ah, filosofía? ¿Los estudiantes ingresan hoy?
porque las realidades son distintas, los espacios son distintos, ¿no? Se piensa de un modo similar en Argentina o en el mundo sobre algunas cosas, pero en otras se piensa diferente. Por ejemplo, si presentaras esa pintura en la clase, ¿cuál considerás que podría llegar a ser esa respuesta? Mirá, yo hace 35 años que enseño filosofía medieval. Hice desde ayudante a titular, pasé por todos los escaloncitos. Sí, Eh, y no la mejor manera de aprender fue dando clases, más que siendo investigadora. También soy investigadora, pero he aprendido tanto dando clases, no solo porque uno prepara las clases y tiene que estudiar muchísimo para darlas, sino por las preguntas de los estudiantes, que exacto. son este, Lo más. interesantísimas y nos ayudan a seguir pensando. Y a lo largo de todos estos años he notado un cambio eh, muy significativo para nuestros temas. A ver si me explico. Cuando comencé, había mucho prejuicio con la Edad Media, muchísimo, porque se venía como de una etapa, estoy pensando en la década del 80, hacia fines de los 80, donde se estaba como tratando de separarse de todo lo clerical. Entonces, hablar de filosofía medieval parecía volver al catecismo. Entonces, cuando uno empezaba el curso, yo era ayudante, pero me acuerdo que mi maestra, que fue Silvia Mañavaca, siempre decía, no, acá no se van a creer que venimos ni a rezar el rosario, ni acá vamos a hacer filosofía, porque tenemos la convicción de que en la Edad Media hubo filosofía y justificaba, porque había una necesidad de mostrar una visión que la filosofía medieval no era menos que la filosofía antigua o la moderna en términos de carnadura filosófica, digamos. Había que explicarlo y justificarlo, que no era una cuestión devocional ni confesional. Y en ese sentido, yo creo que la generación que nos precedió, que me precedió a mí, como Silvia Mañavaca o Bertelloni, han hecho un trabajo fenomenal porque han colocado a la filosofía medieval en pie de igualdad con el resto de las historias de la filosofía. Pasaron los años y yo noto que ahora, como en realidad los estudiantes no han ido a al catequesis, ni tienen, Ah, yo ni también conocen eso. absolutamente nada del pensamiento confesional. Es poca la gente que viene con algún conocimiento o del cristianismo o del judaísmo. Es una minoría. Entonces, vienen completamente desprejuiciados, sin ese prejuicio, para ver a ver qué es esto. Y cuando mi curso en especial trata sobre la tradición platónica medieval y sobre la vía negativa y el exceso y el misterio, esa niña que va hacia Exacto. de este tipo de pensadores, los estudiantes se fascinan. Entonces, vos me preguntás, ¿los estudiantes les interesa que les hablen del misterio? Eh, en mi propia experiencia, sí, Qué bien. les, les interesa muchísimo. Incluso cuando, bueno, trato de algunos conceptos que para mí tienen carnadura filosófica, como el concepto de la Trinidad, cuando fue, por ejemplo, Sí, elaborado con categorías de la tradición neoplatónica, y ese cruce entre la filosofía que penetra en un dogma de una de las religiones, y les interesa muchísimo. Así que te diría que
sobre todo en las últimas 2 décadas, ya Sí, hablamos así a nivel de décadas, este, eh, veo una acogida muy interesante de estos temas. Les encanta. Por supuesto que también les encantan las argumentaciones. claro, Lo sabrás vos. Uno presenta el argumento ontológico de Anselmo y genera una fascinación también. sí, O las vías de Tomás de Aquino. Bueno, sí, también. sí, Así que, bueno, a tu pregunta, sí, hay mucho interés. Y de es- hecho, se ha traducido, por lo menos acá en la Universidad de Buenos sí, Aires, también en La Plata, en una multitud de tesis sobre gente que se dedica al pensamiento sí, medieval. sí. Tenemos muchos, en general en las universidades nacionales. Vos también fuiste profesor en una universidad nacional y uno pensaría que las tesis de filosofía medieval están en las universidades católicas. Eh, Hay un No, montón de adscritos a la cátedra, de tesista de licenciatura, sí. de tesis de doctorado. Y bueno, es fascinante realmente que suscite ese interés. Sí, sí, esa es mi gran alegría y mi gran felicidad, ¿no? También después de tantos años en la filosofía medieval, tantos años de docente, bueno, ahora ya jubilada, ¿no? Pero después de 45 años de docencia y Bueno, esto que vos decías, extraño las clases, extraño las preguntas de los estudiantes. Porque son las que te llevan a esas rupturas, a esas búsquedas, o te señalan cosas que a veces uno no piensa. Y esto que vos decías, yo siempre, bueno, los estudiantes recuerdan el proemio al proslogio, ¿no? Donde Anselmo se va quebrando, buscando ese Dios cuyo rostro no encuentra. Yo digo, pero más filosofía existencialista que esta en este momento, completamente. imposible casi. Así que coincido plenamente con esto que estabas diciendo. Nos quedan unos 10 minutos y entonces te agradezco, bueno, infinitamente todo esto que nos has compartido desde esa intimidad de la pintura, que me encantó, realmente me encantó, y decirte, bueno, ¿qué más? ¿Qué nos querés compartir? ¿Con qué te quedaste con ganas de compartirnos? Eh, a ver, primero quisiera compartir el hecho de que nadie que no sienta pasión por esto puede hacer filosofía, y mucho menos enseñarla. O sea, tiene que haber pasión y lo que tenemos que hacer es transmitir esa pasión a nuestros estudiantes, porque muchas veces pasa que los estudiantes ingresan con un entusiasmo bárbaro, pensando quizá ingenuamente a- que en estas universidades se va a filosofar como si estuviéramos en un café, y todos sabemos que no es eso lo que se hace en una facultad de filosofía. No es que conversamos como si estuviéramos en un café. Eh, con todo, hay que enseñar con mucha rigurosidad, pero no perder esa pasión de la discusión del café. Entonces, ahí creo que encontrar ese mix, que uno cuando es un poquito más joven no lo dice así, porque si no parece falta de rigor y que nosotros en realidad tenemos que mostrar los argumentos, y entonces profesionalizamos tanto que dejamos a un costado esa pasión que nos llevó a realizar esta tarea. Y creo que tenemos casi el deber de transmitir esa pasión. En el medio del rigor y del pie de página y de la edición crítica y de la diferencia de los Totalmente. manuscritos y de todo lo que sabemos nosotros que hay que hacer, este, no negarnos a nosotros mismos esa pasión ni negársela a nuestros estudiantes. Yo me falta también no mucho para jubilarme, Susana, así que en un tiempo me voy a jubilar, y creo que lo que más voy a extrañar
va a ser el aula, es innegable, es innegable. Sufrimos en la pandemia estar vía Sí, Zoom, y retornamos con gran alegría a la presencialidad, eh, porque bueno, tiene sus ventajas la virtualidad. De hecho, nosotras estamos, supongo que ahora en sí, ciudades diferentes y podemos estar totalmente. conversando, Sí, pero el cara a cara, eh, el pizarrón, más que el sí, PowerPoint, el sí, pizarrón. La pregunta, la digresión en la clase, tal cual. el irte por un costado, por Tal una cual. pregunta. Creo que son cosas que voy a extrañar mucho y que espero que las nuevas generaciones no pierdan, ¿no? Porque es muy rico. Por más que ahora una inteligencia artificial nos pueda explicar todo, quizá con mucha claridad, pero el cara a cara, y voy a decir algo que es una obviedad, pero creo que hay que decirla una y otra vez. La filosofía es diálogo. Exacto, tal Y cual. entonces, eh, nos enseñó el gran Platón y en adelante es así. Es así, y aún el filósofo que escribe solo está dialogando con alguien mientras escribe. Y la mejor manera de entender una doctrina filosófica es pensar con quién está dialogando, con quién Exacto, discute, con quién está de acuerdo. Eh, la filosofía se construye así, dialógicamente. exacto. Entonces, Sí, bueno, yo creo que el aula, en ese sentido, es una gran puesta en escena de lo que es el ejercicio sí. filosófico. Este, Diálogos, dicho en griego, y filía. Las dos exacto, cosas se dan en el aula, sí. Y sí, tal algo cual. que esa crítica que se le hace, ¿no? A la escolástica, esto también lo vengo diciendo varias veces porque la temática por ahí va para ese lado. Sin embargo, yo hay algo que defiendo de la escolástica porque lo hemos perdido, ¿no? Y que nos retrotrae, ¿no? A esos inicios de la filosofía, que es la lectio, la quaestio y la disputatio, ¿no? Y parece como Absolutamente. que ha quedado, a veces en algunos ámbitos, no en todos, afortunadamente, pero en algunos ámbitos ha quedado relegada la disputatio sobre todo, ¿no? Me da esa sensación. Es así, bueno, esto lo sabemos. eh, es tan famosa la suma teológica y es tan genial, pero lo que es el Tomás de las cuestiones disputadas Exacto, es riquísimo porque en la suma, bueno, él es el profesor que va explicando las cosas muy estructuradamente, pero en las cuestiones disputadas tiene un vigor y un ardor y un ánimo de polemista filosófico ay, que es no, riquísimo. Y lo pongo, bueno, a partir de lo que decís, ¿no? De lo que es la disputatio medieval y lo que serían esas sesiones de las cuestiones sí, disputadas en las aulas medievales, muy por el contrario de la caricatura, ¿no? exacto, De la caricatura del profesor que bajaba la verdad revelada, muy por el contrario. Es, una, es un pensamiento vivo que se va construyendo dialógicamente. tal Entonces, cual. bueno, eso también nos ha legado la Edad Media y nos ha legado esta institución, que es la universidad. Sí, exacto, es la universidad, exacto. Sí, sí, Exacto. sí, es un legado medieval. Y esto también, los Esto anteojos, también, sí, sí, esto también. Y tantas entre otras otras, cosas. entre otras tantas cosas, entre otras tantas cosas. Así que mil gracias, Claudia, porque ya se nos está acabando el tiempo, nos quedan escasos 2 minutos y te quiero agradecer muchísimo esta bondad de tu parte, todo esto que has compartido con nosotros desde un lugar diferente, porque la idea precisamente es esa. Nosotros nos encontramos en muchos espacios, pero no nos conocemos
desde estas otras perspectivas y es lo que quiero hacer con estas entrevistas. Así que Bueno, mil buenísimo. gracias, No, de gracias todo a vos, corazón. Susana. Y gracias, perdón por la desprolijidad, porque fue una charla así. Lo del cuadro fue azaroso, porque estoy en mi oficina y el cuadro estaba colgado ahí, pero bueno, gracias por estos minutos. Al contrario, gracias a vos y quedamos en contacto. Y lo del cuadro fue fascinante. Me encantó. Gracias, Claudia, gracias. Gracias, Susana. Un beso grande. Un beso. Nos conectamos ya. Besos.